En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 8 de mayo de 2024. Antes de nada, es de bien nacido, ser agradecido. Vamos a agradecer a los socios que han entrado en el club de B1 Media, a Ana de Madrid, a Javier de Ejido, a Tomás de Nueva York, a Enrique de Vitoria, Maribel de Getafe, Manuel de Alcorcón, Íñigo de Madrid, Santi de Barcelona, Mónica de Madrid, Roberto de Madrid, Natividad de Málaga, Noemí de Tielmes de Tajuña, qué maravilla, Natalia de Madrid, Álvaro de Calañas, Manuel de Madrid y Joaquín también de la capital del reino. Los que también son muy afortunados, no solo somos nosotros por contar con gente tan dispuesta a formar parte del club de socios, más afortunados son todavía los amigos del presidente del gobierno, los amigos de Pedro Sánchez y de su esposa, porque la lista va aumentando. Conocíamos ayer a última hora que Carlos Ocaña Orbis será el representante del gobierno en el Consejo de Administración de Telefónica. Ya saben que entró el gobierno en Telefónica con la excusa que en cierta medida puede ser incluso defendida. Es decir, hombre, estas empresas que se dicen estratégicas, pues claro, que estén en manos de los árabes, pues hombre, esto hay que cuidarlo. Pero claro, el tema es para qué entran. Y no hace falta ser muy inteligente para saber que este gobierno, si entra, no es por cuestiones estratégicas, sino de control. Es decir, esto para mí. Con nuestro dinero, Carlos Ocaña será ese consejero. Y algunos dicen, bueno, pero ¿este quién es? El viernes, Rubén Arranz va a explicar en detalle todo este asunto en su programa Lo que no te han contado, pero les podemos dar ya unas pinceladas. Este hombre fue el coautor del libro plagiado de Pedro Sánchez, no Tierra Firme y estas cosas, Manual de Resistencia, no. Escribió uno que se llamaba La nueva diplomacia económica española. Este era coautor, junto con Miguel Sebastián, porque este hombre fue jefe de gabinete de Miguel Sebastián, que ya saben que fue ministro de Industria. ¿Y por qué decimos que el libro plagiado de Pedro Sánchez? Pues muy sencillo. Sánchez plagió, en concreto, para que vean ustedes, en su libro hay 161 líneas, con 1.651 palabras de 6 textos ajenos y que no están citados. No crean que, ya sería, mucho decir, que encima pone todo eso y los entrecomilla. Esto no se ha visto nunca. No, pues es que ni eso. O sea, ni citando ni nada. Venga, va, copia y pega y se acabó. Pues este personaje, el coautor de ese libro plagiado de Pedro Sánchez, es el que ha entrado en el Consejo de Administración de Telefónica. Se suma a una larga lista que este es el último, pero hasta hace bien poco es bastante extensa. Presten atención. La embajada de la UNESCO, ¿quién? Un exministro socialista. La embajada de la OCDE, un exsecretario de Política Económica socialista. La embajada de la ONU, un exministro socialista. Radio Televisión Española, una militante socialista. Paradores, exministra socialista. Correos, exsecretario de Estado socialista. Agencia F, exsecretario de Estado socialista también. Ispasat, exministro socialista. Indra, exjefe de gabinete de ministro socialista. Renfe, exsecretario general de Industria socialista. El INE, exsecretario de Estado socialista. La CNMV, un marido de una vicepresidenta socialista, lo mismo que la CNMC. Red Eléctrica, tienes una exministra socialista. AENA, un exdiputado socialista. El Tribunal de Cuentas, exdirectora general socialista. El CNI, un exsecretario de Estado socialista. El CIS, un exsecretario de Estudios y Programas socialista. La Fiscalía General del Estado, una exministra socialista, ya la conocen ustedes. Tribunal Constitucional, exdirectora general socialista. Tribunal Constitucional, exministro socialista. Consejo de Estado, exministra socialista. Estos son todos los ámbitos en los que ha entrado el Partido Socialista. ¿Se acuerdan cuando decían regeneración democrática? Hombre, regeneración financiera la suya. Ya está. Porque así es como han ido colonizando todas las instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
esto es lo que hay. Este hombre es el último. Como digo, Rubén Arranz, en el programa de este viernes, va a tratar más detenidamente quién es este personaje y por qué lo coloca ahí. Claro, esto hay que entenderlo. Cuando dicen, no, pero es importante. Empresas estratégicas, sí, bueno, bien, si tuviésemos un gobierno decente, pues podríamos discutirlo. Y digo discutirlo, porque tampoco está clara cuál es la respuesta. Pero es que no es el caso. Y de esto, de hecho, ya lo advertimos cuando hicimos el programa en relación a ese anuncio. Todavía era un anuncio cuando el gobierno decía, nosotros vamos a convertirnos en máximos accionistas de Telefónica. Ya advertíamos de lo que iba a ocurrir. Esto es solo el comienzo. Con nuestro dinero, al igual que todos esos cargos que hemos nombrado. Y seguro que nos dejamos alguno en el tintero. Dirán, oye, ¿no has dicho qué tal? Pues es que ya les digo que cuesta mucho, mucho trabajo poder seguir la línea de la desvergonzonería a la que nos ha acostumbrado este desgobierno. Pero hoy la polémica está relacionada con unas palabras de Alberto Núñez Feijóo. Ya saben que este domingo hay elecciones en Cataluña y ya saben que, bueno, aprieten el acelerador porque ya queda pocas horas para convencer a la masa que deposite el voto en un sentido u en otro. Y ya saben que en Cataluña la cuestión de la inmigración está muy presente. Y ahora vamos a desglosar los datos. Pero Núñez Feijóo decía esto y no vean el revuelo que se ha montado. Escuchen. Yo le pido el voto a todos aquellos que se dan cuenta que Cataluña tiene los índices de criminalidad, de robos y de hurtos y de reincidencia de los más altos de España. Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades. A esos les pido el voto, a todos ellos. ¿Qué le ha pasado? Algunos dirán, ¿es Núñez Feijóo o es Abascal? No, es Alberto Núñez Feijóo. De hecho, esta campaña ha habido mensajes en esta dirección. Alejandro Fernández, que no está haciendo una mala campaña, es cierto que es un buen orador, quizás se le puede reprochar que haya participado en debates en los que Vox ha sido vetado. Eso no está bien. Porque hoy vetan a Vox, pero si es que no existiese Vox, el vetado sería usted. Parece que esto al PP se le olvida. Se le olvida cuando eran ellos. No sé si ustedes recuerdan los pactos del Tinel y todos estos rollos de no. Esta gente fuera. Pues parece olvidarlo el señor Alejandro Fernández. El Partido Popular podría haber dicho, no, si se veta Vox, nosotros no participamos. Eso se le puede reprochar. Ahora, en campaña ha tenido mensajes en esta dirección. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque es evidente que en Cataluña hay un problema muy serio relacionado con la seguridad y la delincuencia en relación a la inmigración, ya sea legal o ilegal. Esto se ve, y todos los partidos, hasta el propio Salvador Illa, que han puesto el grito en el cielo por lo que ha dicho Feijóo, Salvador Illa dijo lo mismo hace bien poquito. Dice, bueno, bien, inmigración, pero espera, momento, esto hay que hablarlo. Porque al final, toda esta gente obedece a, oye, ¿qué es lo que da votos esto? Pues lo decimos. Algunos lo dicen porque creen de verdad en ello, saben cuál es el final del camino y saben cuál es el problema de una inmigración descontrolada. Otros porque no creen, pero les dan votos. Pues bueno, qué escándalo terrible. Alberto Núñez Feijóo es poco menos que una especie de Goebbels. Y bueno, incluso Reinhard Heydrich, el carnicero de Praga, fíjate qué terrible lo que ha dicho. No puede ser. Y entonces ya está la campañita de mira qué racistas, bla, bla, bla. El que ha salido es el presidente en la sombra, Rodríguez Zapatero, que es una cosa impresionante, escúchenlo, lo que ha dicho es mentira. Pero lo dice con tanta solvencia que algún despistado dirá, ay, fíjate, qué falta de humanidad tienen estos del PP, qué fachas son. Escuchen. Es que muchos de ellos, pues conozco cómo han sido sus vidas, que lo que ha dicho Feijóo no es España, no se parece nada a los españoles y a las españolas. Este es un país defensor de los derechos humanos, este es un país que generó muchos inmigrantes en su día por el mundo,
por Latinoamérica, por Europa, y queríamos que nos trataran dignamente. Y debemos de tratar dignamente a los que vienen aquí. Y además es una gran mentira lo que dijo. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los problemas que hay sobre los domicilios, las ocupaciones, que está, por cierto, en una tendencia a la baja, son nacionales españoles los que están incursos en esos procesos. Suelta esto y claro, uno dice, ¿pero de qué está hablando este hombre? Sí, es cierto que el pueblo español en muchas ocasiones ha sido un pueblo que ha habido inmigrantes en Alemania, en Francia especialmente también, pero no había ninguna banda que se dedicase al crimen y estas cosas, ¿eh? Y si no, que lo demuestren. Por aquí no se habla de inmigrantes que no vengan. No. Nadie está diciendo eso. Que vengan, pero respetando un orden. Y por supuesto que vengan todos aquellos que podamos absorber. Porque si no generas un problema. No solo para los ciudadanos que ya residen en España, sino para los propios inmigrantes. Que no se pueden adaptar. Pero esta estupidez que dice Zapatero, dice, tengo la oportunidad de hablar con ellos. Bueno, a ver, la relación que tiene usted con los inmigrantes sabemos cuál es. Con los venezolanos, especialmente los partidarios del régimen. A ver si algún día nos explica usted también, porque hay muchas preguntas, es cómo se compra esos casoplones que tiene repartidas por España. ¿De dónde ha sacado usted el dinero? Eso estaría bien que algún día nos lo pudiese explicar. Pero dice, es que es mentira, esto va a la baja. ¿Va a la baja? Pues no. En concreto, las ocupaciones cometidas por extranjeros se han disparado en España del 29% en 2018 a ser la mayoría en 2023. Pero es que les voy a desglosar, lo mejor contra esto son los datos, la realidad, aunque no le guste a Zapatero porque atenta contra los derechos humanos. Ahora la estadística, no lo sabíamos, atenta contra los derechos humanos. Pues en el año 2022, estos son datos del Ministerio de Interior, hubo 9.721 personas que fueron detenidas o investigadas por ocupación. De ese número, 4.866 fueron extranjeros y 4.855 fueron españoles. Repito, más extranjeros que españoles. Alguno dirá, sobre todo si es víctima del sistema educativo español, porque uno tiene que salir de ahí por sí mismo, dirá, bueno, pues está muy junto, ¿no? 4.866 extranjeros, 4.855 españoles, 50-50. Hombre, es que esto no vale. Es que los datos hay que hacerlos bien. Igual cuando dicen, no, fíjate, mira, la deuda pública se ha reducido en porcentaje del PIB. Ay, mira, ya debemos menos. No, es que usted debe más. Debe más. Lo que pasa es que el porcentaje del PIB, como el PIB ha aumentado, muy relacionado también esto con la cuestión de la inflación, pues claro, el porcentaje es menor. Pero no es que, no debemos menos. No. Pues esto es lo mismo. En España hay un 11,5% de la población en España es extranjera y un 88,5% que es española. Cometen el 26% de los delitos, los extranjeros, y los españoles el 74%. Claro, esto dices, pues ya, joder, mira qué diferencia. Insisto, ¿esto qué es lo que significa? Pues simplemente haciendo el ratio, población, delitos, pues la respuesta es que los extranjeros delinquen 3 veces más que los españoles. 3 veces más. Ahí ya cambia la historia. Claro, es que son el 11,5% de la población. Pero si lo llevamos a temas que interesan mucho y que están muy preocupados, toda esta progresía, el asesinato de las mujeres, el feminicidio, todo este rollo. Pues bueno, en el año 2023, de las 49 mujeres asesinadas, 24 fueron a manos de extranjeros. Casi la mitad. Y aquí podríamos volver a caer en el error de decir, la mitad extranjeros, la mitad españoles. Volvamos a hacer el ratio. ¿Esto qué es lo que significa? Que 8 veces más los extranjeros, 8 veces más asesinan a las mujeres que los españoles. Ese es el titular. Ese es el dato que siempre, se nos ha olvidado decirlo. No lo va a decir Ángels Barceló. No. Estos datos hay que ocultarlos. Porque no sé por qué resulta que, como decía antes, la estadística
atenta contra los derechos humanos y encima también es racista. Las matemáticas también. Todo. Son datos. No cuentos, datos. Si vamos a Cataluña, que esto también es muy interesante, tenemos datos que demuestran por qué esto supone un problema y una preocupación para muchísimos catalanes. Podemos empezar con esta estadística, que además cada vez es más difícil saber el número de delitos que son cometidos por extranjeros o por españoles. Cada vez se oculta más. Pero ¿qué es lo que arrojaba la estadística policial, en este caso del año 2016? Hablo de Cataluña, ahora vamos a lo concreto. El 59,26% de los homicidios o asesinatos cometidos en Cataluña fueron cometidos por ciudadanos extranjeros. O, también, este dato, el 56% de los agresores sexuales fueron extranjeros, cuando el porcentaje de la población es mucho menor que la población española. Esto yo creo que lo entiende cualquiera. Pero es que además, si tenemos en cuenta que en 2016 los extranjeros, sin contar, aquí no estamos contando con los que están en situación irregular, no lo estamos ni siquiera incluyendo en la estadística, Estos no están. Estamos hablando de inmigrantes legales, de extranjeros que tienen su permiso de residencia, que pueden residir legalmente en España. No estamos incluyendo la inmigración ilegal. Constituían el 13,74% de la población en Cataluña. Eso significa, muy sencillo, si es que es muy fácil, que en 2016 el 13,74% de la población cometía el 56% de las agresiones sexuales y el 59,26% de los asesinatos y homicidios en Cataluña. Pero otro dato, vamos todavía bajando más a lo concreto la estadística. Entre enero de 2022 y diciembre de 2023, el 78% de los detenidos en Barcelona eran extranjeros. Y este dato no es de la ONU, de esos expertos de la ONU que decían, ¡ay, la ley es de concordia! Atentan contra los derechos humanos. Aquí todo atenta contra los derechos humanos. Que era un bodrio que habían escrito pues 3 activistas que están ahí trabajando en la ONU, que lo que habría que hacer es cerrarla. Este dato se obtiene a partir de los datos facilitados por la Guardia Urbana y los Mozos de Escuadra. En concreto, en esos 2 años se cometieron 37.168 detenciones. De estas, casi 30.000 pertenecían a personas extranjeras. Esto, queridos amigos, son los datos. Uno dirá, bueno, pero es que claro, no se puede criminalizar a las personas por ser extranjeras. Claro que no. Por supuesto que no. Es tan absurdo y tan estúpido decir extranjero delincuente como negar estos datos que estamos exponiendo. Que cada vez, repito, lo ponen más difícil. Ya no los desglosan. Porque claro, esto acaba con su discurso. Pero aquí el problema de fondo es el de siempre. Los que generan y aprueban y alientan este tipo de leyes no sufren las consecuencias. A Zapatero no le van a ocupar sus mansiones. A él no. Zapatero no va a tener los problemas de inseguridad que sí que tiene cada vez más españoles. Y si uno analiza los datos de lo que ocurre en otros países en los que el porcentaje de la población extranjera es todavía más alta que en el caso de España, uno observará que son todavía mucho peores. Hagan una búsqueda en Alemania, Reino Unido, Francia, y podrán ver cuál es la realidad. ¿Esto qué es lo que nos dice? Hombre, lo que nos dice es 2 cosas. En primer lugar, que la política que se ha llevado en relación a la inmigración es un absoluto fracaso. Y en segundo lugar, que este es un problema de fondo mucho más importante, es que esto genera que una sociedad no pueda ser sana. La sociedad española, antes de que viniese el boom de la inmigración, y nosotros hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte en el sentido de que la mayoría de la inmigración que hemos recibido proviene de Hispanoamérica. Compartimos los mismos valores. Dicen, ¿pero también generan problemas? Hombre, sí, pero no su inmensa mayoría. ¿Hay bandas? Sí, las hay. Pero créanme, sería muchísimo peor cualquiera que se haya dado un paseo
por el norte de Europa, simplemente pueden empezar por Marsella y de ahí tirar hacia arriba, verá que el problema es mucho más severo. Pero esto lo que genera es que esas sociedades, que en España hace décadas pues existía, podemos decir, una confianza mutua. Es decir, bueno, vivimos en una sociedad en la que pues, todos compartimos los mismos valores. Y, hombre, el mal siempre va a estar presente. Sería estúpido intentar acabar con el mal porque forma parte de la naturaleza humana. Aunque hay algunos que lo intentan. Sería absurdo. Pero esos valores comunes harían que, bueno, vivís en una sociedad armoniosa, bien estructurada, bien articulada. Pero nosotros vivimos en una sociedad, y solo uno tiene que darse cuenta cómo ha ido en aumento todas las aplicaciones, también los anuncios relacionados con la seguridad en casa, o esas aplicaciones que utilizan especialmente las mujeres para avisar de, oye, ya he llegado a casa, ¿dónde están? Eso hace 15 años, no me voy mucho más lejos, si quieren 20, no ocurría. Se está generando, y con cierta razón, un sentimiento de inseguridad que lo que genera es desconfianza en la sociedad en la que vives. Y eso acaba generando problemas muchísimo mayores. Ya no es solo que te ocupen la casa, ya no es solo que te atraquen, no. Es que vives en una sociedad que no se fía de sus semejantes. Que está continuamente mirando a ver este por dónde va. Con miedo continuamente. Esa sensación es la que ha provocado estos datos que algunos quieren negar. Aunque la realidad es tozuda. Y en última instancia, en el caso de España, al igual que en la mayoría de países occidentales, el que tiene la última palabra es la población. Pero adviértase de una cosa, y lo hemos visto recientemente en las elecciones locales en el Reino Unido. Al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que surgen partidos que evidentemente están conformados por esos porcentajes de la población, que en el caso de Marsella es un porcentaje muy elevado de musulmanes, en otras ciudades menos, pero que ya van teniendo representación. Y es el camino natural, obvio. ¿Cómo no van a articular ellos sus propios partidos políticos? Y lo que empezó como ahí no se puede criminalizar va a concluir, porque es evidente que es el final del camino, en la sustitución de valores y de la identidad de cada país. Y a algunos les parecerá divertido decir, bueno, pues no sé si estoy en Alemania, no sé si estoy en Francia, o no sé si estoy en el Reino Unido. Es lo mismo, porque carecen de cualquier tipo de identidad. Pero eso es un problema severo. Porque lo que hace es destruir las sociedades sanas. Y España, es cierto, no hay que negarlo, que todavía no está al nivel de esos países. No está al nivel de Suecia. Pero no tengan la más mínima duda que como no acabemos con este estúpido rollo que representa muy bien Rodríguez Zapatero, ese será el futuro inmediato de nuestra nación. ¡Comenzamos! Damos ya la bienvenida a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Hoy me siento un poco alemán. ¿Alemán? Del Bayern desde chiquitito. ¿Se le va a hacer con el Bayern? No, de hecho, estará empezando el partido a estas horas de la noche. Sí, están Tengo acabando sentimientos la primera encontrados. parte. Hombre. Tengo sentimientos encontrados. Yo Te lo tengo que iría con el recordar. Atleti. ¿Eh? Yo iría con el Atleti. Sí, pero tú no has perdido 2 finales de Champions contra ese equipo. Ya, pero es que eso es porque soy un perdedor, entonces voy con el que gana, contra el que gana no puede ser. Porque encima es una mentalidad muy mediocre esa. No es mediocre. Sí. Es un poco triste, pero no mediocre. Igualmente ayer encima pasó el Borussia. Entonces en la final, si pasáis... O sea, esto para mí es una final. O sea, si ganáis No, hoy... es un partido trampa, ¿eh? Vale, claro. Y no. El exceso de confianza El Madrid en no el perdió una final de fútbol. Champions en su vida. Bueno. A ver. ¿Estás Partido nervioso? trampa. Estoy inquieto. Pero confiado. Sí, pero inquieto. Porque veo exceso de confianza en todos. De, mira. Yo tal. también, No, yo un también, momento, yo también, tranquilos. yo Además, también. el fútbol. Ayer el Borussia, que se pagaba 6,50 por euro apostado. ¿6,50? Se lo dijo un amigo, le dije, mete que el PSG es una banda. Y ganó. Bueno, a ver, hubo 4 palos y demás. Pero bueno, venga, Sí, vamos pero- a dejar el fútbol, que luego nuestra audiencia se queja que no les interesa. el Y además fútbol. con razón, porque Con es un programa de política. efectivamente. Pero es un partido muy bonito esto. Es historia de Sí. fútbol. Vamos con el fiscal general. Sí, efectivamente, comenzamos repasando como siempre la actualidad de la jornada con el duro enfrentamiento que mantiene tanto la justicia
con la Fiscalía General del Estado. Y es que esta vez el fiscal general del Estado, como bien saben, Álvaro García Ortiz, pues ha sugerido, atención, en una entrevista en Radio Televisión Española, la existencia de un posible lawfare después de que el Supremo tumbara, recordamos, lo comentábamos ayer también en este programa, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. García Ortiz repitió hasta en tres ocasiones, que la Sala Tercera del Tribunal ha adoptado una línea, lo van a escuchar a continuación, de mayor exigencia, muy distinta a la trayectoria. Estas fueron sus palabras ayer en Televisión Española. La línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera. Como debe ser que los nombramientos que se han venido realizando son conformes a derecho, hemos sido corregidos por la Sala Tercera y tenemos que seguir los criterios de la Sala Tercera. No hay más que decir, que los fallos de las sentencias se ejecutan, se asumen y, bueno, tendremos que leer, por supuesto, qué es lo que nos quiere decir esa sentencia. La línea... García Ortiz, como lo han escuchado, decía, no hay más que decir, pero se ha dicho, repito y abro comillas, mayor exigencia muy distinta a toda la trayectoria del Tribunal Supremo. No solo esto, también esta misma mañana se ha sabido que el fiscal general va a recusar a los magistrados del Supremo que decidirán su continuidad, bueno, pues después de ese parapalo que conocíamos ayer sobre el nombramiento de Dolores Delgado. Además, preguntado por las críticas a su gestión, ha dicho que, bueno, que las va a asumir, pero también ha recordado que alrededor de la figura del fiscal general del Estado ha mencionado una supuesta marejada, y más cuando, atención con esto, el fiscal general es progresista. El fiscal general del Estado es nombrado por el Ejecutivo, está en la Constitución. No se lo ha inventado ni el fiscal general del Estado ni el Gobierno de la Nación, está constitucionalizado. Bueno, quizá debamos llegar a un consenso en este país sobre cómo se nombra el fiscal general del Estado y si vamos a respetar o no los términos constitucionales. Porque es verdad que hay una marejada alrededor de la figura del fiscal general del Estado. Todo hay que decirlo, más cuando es fiscal general del Estado de un gobierno progresista que cuando es de otro signo político. Más allá de sus palabras, lo que dice aquí el fiscal general del Estado, Jano, creo que tiene parte de razón. Quizás hay que elegirlo de otra manera y que no lo elijan los políticos. Sí, el problema es, bueno, en este caso el gobierno, que eso es así, no lo vamos a negar. Sí, es un problema, de hecho, que hay que acabar con él. Ahora, lo que no es verdad es, no, es que solo, fíjate, cuando somos progresistas, hemos dado la lista, este hombre no está afiliado en el PSOE, no es exministro del Partido Socialista, como sí que era Dolores Delgado, pero queda lo mismo, es el señor de los recados de Dolores Delgado y de Pedro Sánchez. Claro, que la Fiscalía General del Estado esté en manos de esta gente, pues siempre ha sido así, si es que eso es indiscutible. Los gobiernos han sido los que han nombrado, cierto. Es un problema que está en la Constitución. Pero, hombre, se intentaba disimular. Es que aquí ya esto les da exactamente igual. Cambiamos de tema, pacto contra la extrema derecha. Sí, efectivamente, Jano, digamos un nuevo cordón sanitario en Cataluña, a lo que llaman esa extrema derecha que venía a decir Jano. Representantes del PSC, del partido de Salvador Illa, también de Esquerra Republicana, ojo, atención, de Junts, del Junts de Puigdemont. Atención con la noticia porque ellos han firmado también esto, Comuns y la CUP, obviamente, han firmado un pacto bajo el lema Unidad contra la extrema derecha. Unidad contra la extrema derecha, firmado por Carles Puigdemont, repito, en el que se comprometen a no legitimar ni a Vox, ni también a este nuevo partido que ha salido en Cataluña, Alianza Catalunya, y a rechazar, dicen en ese documento, en cualquier caso, sus votos para lograr mayorías y, dicen así, evitar que prosperen sus iniciativas. Además, también se comprometen a establecer los acuerdos necesarios para impedir, dicen, la presencia de estos partidos en la mesa del Parlamento catalán, en las mesas de las comisiones, y para no suscribir ninguna iniciativa parlamentaria de Vox y también de Alianza Catalana. Asimismo, apuntan que llegarán a acuerdos para, dicen en este documento, siempre que sea posible, evitar la presencia de estas formaciones en los nombramientos del conjunto institucional de la Generalitat, como el Parlamento de Cataluña, entre otras. Claro, después de este cordón sanitario estaba Santiago Abascal hoy por Cataluña y le preguntaban qué le parecía todo esto. Y esta es la respuesta del líder de Vox.
Bueno, a mí parece que los partidos separatistas que firman ese manifiesto están cerrando el paso a la gente, están cerrando el paso a las mujeres que quieren caminar en libertad por la calle, están cerrando el paso a los que quieren seguir defendiendo la identidad de Cataluña, que es una identidad catalana y española, y están cerrando el paso, en definitiva, a la gente común, a la gente humilde que padece lo que no padecen los dirigentes políticos, que viven muchos de ellos muy cómodamente, muy bien protegidos y que no se enteran de lo que pasa en la calle. Eran las palabras, Jano, del líder de Vox en este nuevo cordón a la extrema derecha, como la llaman, que incluye a Puigdemont. Esto, claro, imaginen después el domingo si Puigdemont necesita los votos de Alianza Catalana, va a decir, no, es que vosotros sois extrema derecha. No, venga ahí ya, pasa. Pues estas tonterías que, bueno, son habituales, desgraciadamente. Óscar Puente, hablando de tonterías. Le han dado un premio, macho. Poco me parece. A la estupidez. Bueno, ¿sabes que dan premios a la estupidez? ¿Ha ganado ese? No ha ganado ese. Bueno, quizás sí, no lo sé. Es el premio... Ay, ¿cómo se llama? Que es buenísimo, que es cuando las muertes o las cosas más estúpidas... Como los peores actores del año o algo así. Que siempre lo ganan los hombres, pues los hombres somos más inconscientes que las mujeres. ¿Cómo se llaman esos premios? Pues no lo sé, Jano, no lo sé. ¿Charles Darwin son? ¿Cómo? Es que creo que son los premios sé, Charles Darwin. Lo voy a buscar. La noticia, no le han dado este entonces. No. Bueno, Como dice Jano, tras su intenso trabajo de mamporrero, digamos, oficial del reino en redes sociales, bueno, pues el PSOE ha decidido premiar al ministro de Transportes, a Óscar Puente. Los socialistas de la ciudad madrileña de Aranjuez han decidido premiar en la 9ª edición de su fiesta de la Rosa a Puente por, dicen, su militancia, por un lado, su trabajo por la ciudadanía, por otro, y los valores socialistas. Obviamente no podía faltar para un premio socialista tener los valores socialistas. Además, el secretario general de Aranjuez, que se llama Óscar Blanco, ha alabado su trayectoria desde que fue alcalde de Valladolid hasta llegar, dice, al Consejo de Ministros por su dedicación a trabajar por las vecinas y vecinos de diferentes ámbitos. Jano, este es el premio. No sé si es a la estupidez. No lo es, no. No lo es a la estupidez. De No. hecho, es por Pero sí que ayudar. son los premios Darwin, que son maravillosos, que es la cumbre de la estupidez humana. Se da a los, bueno, generalmente, las muertes y los accidentes más absurdos. Ah. Y el 100% suelen ser hombres. O sea, casi hay algún año que a lo mejor hay una mujer, pero generalmente es un hombre, lo cual demuestra que es verdad, somos más estúpidos, no pasa nada. Hay que asumir la naturaleza como es. ¿Y Óscar Puente? Claro, no se lo han dado, pero pues no lo sé, pero tendrían que, yo creo que no conocen todavía su existencia. Vamos a darle tiempo. Acabará ganándolo. A lo mejor Elon Musk le da un premio por ser el mamporrero oficial de un gobierno en redes sociales. Yo apuesto por los premios Darwin. Búsquenlos, ¿eh? Es que de verdad, se hace todos los años, son muy buenos, muy interesantes. Vamos con el fondo, hablando de Elon Musk, Estados Unidos. Sí, hablando de Elon Musk, o mejor dicho, hablando de la gestión socialista, ya no solo en España, sino también en pequeños municipios de nuestro querido país. Y atención con esta noticia porque sin duda no tiene desperdicio. Y es que un fondo buitre con sede en Nueva York, atención con la noticia, ha comprado un pueblo de Andalucía por la deuda millonaria que dejó la anterior administración. ¿Quién gobernaba en esos momentos? Adivinen, el Partido Socialista Obrero Español. El pueblo en cuestión es Burguillos, en Sevilla. Y este fondo estadounidense, bueno, pues ha comprado por 7 millones de euros la deuda de 27 millones que arrastra el ayuntamiento por esa mala gestión socialista durante años. Solo unos días después, además del pago, el fondo, ha presentado una demanda de ejecución para que un juzgado haga cumplir la sentencia y ordene el embargo de todos los saldos y activos bancarios del pueblo sevillano, sus derechos de créditos frente a la administración del Estado y todos los inmuebles municipales. Es decir, que puede perder este pueblo todo su patrimonio. El PP, que es el partido que actualmente gobierna esta localidad, pues ha señalado que la execrable gestión del PSOE ha llevado a la condena al municipio. Jano, que un pueblo sevillano puede perder todo su patrimonio por la gestión socialista durante años. ¿Por qué?
por haber votado socialismo. Claro. A ver, Sí, bueno, es lo que decíamos, ¿no? El pueblo al final es el que tiene la última palabra. Aquí podemos decir, ay, Sánchez, ay, uy, ay, este, uy, Puigdemont. Sí, bueno, pero estas no se autoproclaman. No. Pero ojo con esta noticia, ¿eh? Sí. Que parece que es una chorrada, no lo es, pero es. tela marinera, ¿eh? Pero lo que es fascinante es todos, ay, los fondos buitres, ay, estos son los que dicen proteger a los más necesitados y luego son los que benefician a este tipo de fondos. En fin, nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Damos ya la bienvenida a Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Pues encantado de coincidir con Quintana Paz y con don Manuel Llamas. Bueno, ya los has presentado. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Yo encantado de coincidir con Hermenegildo, con Manuel Llamas, con Javier y contigo. Muy bien. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Pues encantado, ¿qué voy a decir? Joder, qué coñazo. Pues encantado de veros otra vez a todos. No está hoy tu pareja, de hecho, Pedro Insua, que desde aquí le mandamos un abrazo. Es que está pocho. Está pocho y no, pues esta Recupérate, semana. Pedro. Sí, el miércoles que viene estará, no crean que es nada grave. El miércoles que viene volverá con nosotros. Oye, me gustó mucho el programa que hiciste sobre los sindicatos. El día de los comegambas. Sí. No, pero desmontando con datos, Sí, que ya sí, sabemos que desgraciadamente no siempre refutan un eslogan, por no decir que casi nunca refutan un eslogan. La prueba la tenemos en el resultado que va a vivir Cataluña dentro de unos días, pero que ha entrado en esta campaña. Además, se ha escuchado mucho. De hecho, diría que se ha hablado casi más del tema de la inmigración, de la seguridad, que de la propia amnistía, ¿eh? O sea, no sé si habéis estado siguiendo la campaña, los mensajes que se lanzaban. Sí, la amnistía muy mal, pero seguridad, todo el tema de la inmigración, los robos, la delincuencia. Claro, y Feijóo ha dicho una verdad, y esto no lo ha podido tolerar la izquierda. Ha dicho, pero bueno, ¿cómo que qué dice este hombre? Pues un nazi, atenta contra los derechos humanos. Mira, Pero el acierto, las cosas son como son. Bueno, Miguel Ángel y tú, Manu. o sea, yo creo que la gente protesta de esa manera virulenta cuando en campaña dices algo que le puede quitar votos a ellos. Es decir, la fórmula Xavier García Albiol gobernando por mayoría absoluta arrolladora en Badalona con el voto independentista, socialista, extraparlamentario, lo que te dé la gana. Estoy convencido que hubo gente que votó a la CUP en las elecciones regionales o autonómicas que ha votado a Xavier García Albiol por una sencilla razón. Y además, lo que decías, ¿por qué no se habla de la amnistía? Porque la amnistía le preocupa a Puigdemont y a 45 más. Lo que le preocupa a la gente en unas elecciones autonómicas y en unas elecciones municipales es lo que tiene próximo. ¿Y cuál es uno de los problemas que tiene Cataluña? Pues Cataluña tiene un problema de delincuencia. Y tiene un problema de delincuencia porque tiene un problema de falta de política de orden público aplicada de manera sistemática y porque tiene un problema de complejo en cuanto a la aplicación de determinadas políticas y a no llamar y un problema de no llamar a las cosas por su nombre. Cuando uno equivoca los adjetivos y sobre todo los sustantivos, tiene un problema de percepción de la realidad. Entonces, si tú no llamas delincuentes a los delincuentes, si tú no llamas inmigrantes ilegales a los inmigrantes ilegales, si tú empiezas a edulcorar con cualquier tipo de cápsula, pues como ocurre con el aborto cuando le llaman interrupción voluntaria del embarazo, es decir, utilizas el eufemismo, pues tiendes a deslizarte hacia una percepción falsa de la realidad. Yo, si fuera Feijóo, estaría encantado con todo el griterío de la izquierda y la protesta, porque saben perfectamente que está dando donde más duele. Y que ese es un problema que tiene la gente que sale a la calle todas las mañanas. A la gente le importa un rábano la amnistía, ha dejado de importarle la independencia, porque se han dado cuenta que aquello no era más que un programa, un cuento chino. Y entonces, ¿en qué están? Pues en lo que estamos todos, en levantarte por la mañana, el que tiene una tienda, levantar el cierre, poder sacar una familia adelante, educar a tus hijos y caminar tranquilo por la calle. De hecho, Miguel Ángel, te doy paso, pero mira, lo que decías de García Albiol en Badalona. El resultado de las pasadas elecciones obtuvo el 55,73% de los votos, que equivalían a 18 concejales, y luego el PSC 4. O sea que dices, 18 el Partido Popular García Albiol, el PSC 4, Esquerra 2
en Comú, o como se llame, es que cada vez se pone un nombre diferente cada sitio. Sí, 2, Jano, y luego una tal Dolors Sabater, pero que perdona, también no sé qué, Comú, inciso, 1. Un inciso muy rápido, porque no pretendo pisarle el turno a mi querido Miguel No, Ángel. habéis prometido que os vais a portar bien. Nos vamos a portar bien. No, pero simplemente un inciso muy rápido. La campaña electoral de Javier García Albiol consistió en presentarse en las casas donde había ocupas y decirles que los iba a sacar de ahí. Sí, así fue, ciertamente. Sí, sí, es claramente una copia, un remedo de copiar esto de Feijóo respecto al Albiol. A mí, yo quería contar, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Hermenegildo, quería contar una anécdota. Hay un programa en Cataluña que se llama 30 Minuts, que es una especie de reportajes, como mini documentales. Falla para empezar hasta el nombre, porque el nombre de 30 Minuts son 30 minutos, pero dura 40 y pico. Pero bueno, esto es Cataluña, o sea, siempre la realidad es una cosa y la verdad es otra. Pero la apariencia de una cosa y la verdad es otra. Bueno, pues en ese programa, curiosamente, sirvió para romper, de alguna manera, esa barrera general que hay en la política catalana desde hace mucho tiempo entre la verdad y la apariencia. Era un programa dedicado a por qué había ascendido Vox, ¿vale? Entonces, TV3, a hablar de Vox, pues cualquiera ya se podía imaginar que aquello iba a ser una especie de aquelarre. Sí, y hay alguna cosa de eso, pero sobre todo formal, ¿no? Cuando empieza el programa, pues sale Abascal y hay unas sombras y unos colores, bueno. Pero el contenido querían hacerlo serio. Y sé que querían hacerlo serio porque me llamaron. O sea, si tú quieres hacer algo serio, Miguel Ángel Quintana Paz. Humildad aparte. Bueno, Está muy bien hablar bien estamos de hablando uno. de apariencia y realidad. Exacto. Hay que hablar de la realidad. Yo metes luego en el papel. la modestia es otra cosa. Bueno, la cuestión es que me llamaron, y no solamente me entrevistaron durante 3 largas horas, luego solamente salen 2 minutos en el programa, sino que además me sacan bien. O sea, no me sacan en el momento en el que lo que he dicho justo queda más trastabilleante. No, me sacan incluso una vez al final de un segmento, me ponen a mí como dando el argumento final. O sea, bueno, sí. Eso yo recomiendo que se vea pero no por mí, que también. Que también, apariencia y realidad, no vamos a ver, sino porque en ese programa salió una de las cosas que a mí me pareció más significativas de hace un par de años. Salió una de las cosas más significativas que yo he visto jamás en el audiovisual sobre este asunto. Sale una chica de unos 30 años, castellanoparlante de Mataró, que les ha dicho a los entrevistadores que ha votado a Vox. Y entonces ya empiezan ¿y por qué has votado a Vox? Y atención a lo que dice la chica. 30 y tantos años, está sentada en una plaza de Mataró, tiene un par de niños por ahí correteando. Un poco en la línea de lo que decías tú, Hermenegildo. Dice, pues mira, yo sé que Vox va contra las mujeres, pero he votado a Vox porque es el que me puede resolver mi problema, que es el de la seguridad. Claro, esta declaración me pareció absolutamente magnificente. O sea, sé que Vox va contra las mujeres, es decir, a esta mujer le han metido en la cabeza todo lo que el sistema, el establishment político, estos que firman pactos contra la derecha, estos que se revolucionan porque los derechos humanos, que son lo que yo siempre interpreto de los derechos humanos, están en peligro, tal, todos estos, todo ese magma tan poderoso en la universidad, en los medios de comunicación, en la política, en las empresas, todo ese magma había metido en esta mujer la idea que quieren meterla, que es que Vox está en contra de las mujeres. Pero, aún así, esta mujer votaba a Vox por una cuestión de realidad, porque sabía que era el que le podía resolver su realidad más inmediata. La seguridad. Claro, esta mujer cuando se entera de que Vox no va contra las mujeres, ni quiere meterlas en campos de concentración, ni a parlar, esta mujer quita el puesto a Abascal, de fan de Vox, o sea, se va a volver absoluta. Pero ahí vi, una vez más, es un resquicio, una rendija, una pequeña ocasión en la cual la realidad penetra a través de las apariencias y en uno de los lugares más difíciles para ello, Cataluña. Pero ¿sabes por qué penetra? Porque al final sufres las consecuencias de esas políticas nefastas. Porque si no te han robado a ti o no te han atracado a ti, seguro que conoces a alguien a quien han atracado, a quien le han entrado en casa, le han ocupado una vivienda. Cataluña es, tengo que decirlo así, es el basurero de criminalidad de España. O sea, se ha convertido en una región donde la criminalidad campa a sus anchas sin ningún tipo de problema. Visitar Barcelona, yo hace poco lo he hecho,
Y ha habido momentos de tensión, cosa que en Madrid nunca ha tenido, pero momentos de tensión que dices, coño, ¿por qué narices me está mirando ese tío? Y te viene detrás. Te enfrentas a ellos. Y te viene detrás. No, yo soy muy cobarde. Es que los momentos de tensión. Yo no me. Ve a Manuel ahí por las Ramblas. ¿Tú qué haces? ¡A ti! Tensión porque, digo, Viene a por mí. Viene a por mí. Y yo buscando la Guardia Urbana, no había nadie allí. Pero bueno, y Guardia Urbana, y menos Guardia Civil. Y campeón de UFC tampoco eres. Tampoco soy. No soy como el boxeador de León, por cierto. Héroe nacional. Héroe nacional. Llamas Topuria. Yo no soy como el de León, que fue allí a defender tal, que para mí es un héroe nacional. Ahora lo tachan de criminal, ¿no? Bueno, lo que digo, una basura infecta. ¿Por qué? Porque existe una sensación de seguridad total. Ya no es que te roben, sino que además tienes la sensación de absoluta impunidad. Que eso es terrible. Y además es cierto porque los rateros que hay allí, los asaltantes, los ladrones, además son robos violentos. Los hemos visto todos en internet. Te roban el reloj, te roban la cartera, te pegan, escapan y luego si los cogen van a comisaría y a las 2 horas a la calle. Eso es terrible. Y luego encima Cataluña es un nido de ocupas. O sea, la ocupación allí ha acampado a sus anchas. Si eso se le suma el problema de las violaciones, donde ha aumentado de forma muy sustancial, Cataluña tiene las tasas de criminalidad más altas de España. Y España, claro, una vez que... Esto es como la libertad, ¿no? Empiezas a notar su ausencia, es como el aire, el oxígeno. Empiezas a notar su ausencia cuando te falta. Dices, algo pasa, pero no eres consciente de que el oxígeno es tan importante. Pero cuando te falta, sí. En España... hay algunos que se han acostumbrado a vivir sin oxígeno, ¿eh? También. En España, ¿cuál es la clave? En España siempre ha sido un país relativamente seguro. Solo hay que visitar algunos países. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunos países más violentos del mundo, Guatemala, Colombia, etcétera, donde te recomiendan no salir del hotel. Y si sales del hotel, pues con mucho cuidado por dónde vas, a qué horas, etcétera. Claro, eso... En España no tenemos esa sensación. Y cuando la pierdes, ¿qué es lo que está pasando en Cataluña? Como bien comentaba Hermenegildo, ¿qué es lo que quiere la gente? Sí, bueno, no, el nacionalismo, el independentismo, sí. El problema grave es cuando te atracan, te pegan una paliza, te roban todo lo que tienes o se quedan con tu casa. Eso es intolerable, porque debería ser, para mí, que si tiene que tener alguna función el Estado, esa es la única más o menos mínimamente aceptable. Bueno, garantízame la seguridad y aún así no lo hacen. Pero es que la garantía de seguridad es condición sine qua non para el ejercicio de la libertad. Es decir, el problema, aquí estamos hablando de libertad individual. No puede haber libertad individual si no hay seguridad. Fíjate, yo cuando estabais hablando me acordaba con toda esta izquierda bien pensante, tolerante, que habla de los valores y los derechos humanos, ¿verdad? Lo que decía Miguel Ángel, derechos humanos definidos según lo que me interesa, porque aquí hay un uso alternativo del derecho. El principal derecho humano es el derecho a la vida y el derecho a desenvolverte con libertad y con seguridad. Hay una película francesa, ya tiene mucho tiempo, que se llama La Crisis, de Vincent Lindon, y es muy interesante porque es un abogado que el mismo día que pierde su trabajo, lo ponen en la calle, su mujer le presenta el divorcio y entonces el tío se encuentra en la calle sin saber qué hacer y pincha plan con un mendigo, ¿no? Con un clochard. Y entonces, bueno, pues se dedican, es un poco lo de Don Quijote, Sancho Panza, una especie de transposición de Don Quijote y Sancho Panza, y en una de las escenas van a visitar a un diputado socialista de la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues el diputado se siente, están en su casa, ¿no? Y entonces pregunta, ¿no? Y dice al clochard, ¿no? Al mendigo, dice, bueno, ¿y ustedes y tal? ¿Qué ven? Y entonces dice, pues yo el principal problema que veo es esta inmigración, todos estos... Y entonces el tipo se escandaliza y dice, pero bueno, por Dios, ¿qué va a ser de Francia? La grandeur, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y entonces el mendigo le responde diciendo, dice, eso lo dice usted que vive en Neuilly, pero es que yo vivo en Saint-Denis. Entonces, claro, que bueno, dice, pues ¿dónde es la final de la Champions? Claro, es decir, es que, no, sí, pero es que usted zapatero que vive en Aravaca con protección y tal, con cargo obviamente a los presupuestos generales del Estado, es decir, a nuestros impuestos, pues claro, cuando usted no vive ni en Villaverde Bajo, por poner un ejemplo, ni en el barrio de la barriada de los Pajaritos en Sevilla, o en cualquier barriada de Cataluña, en el Raval de Barcelona, donde efectivamente aquello es un parque temático. Yo creo que todos los delitos del Código Penal, porque claro, tienes desde la rebelión, la sedición,
Están allí. Los abusos sexuales, etcétera. Ahí lo tienes completo. Es decir, usted quiere, vamos a hacer excursiones los estudiantes de derecho. No, para el derecho penal vamos a ver derecho penal vivo. No vamos a ver cómo son los delitos. No, pues mire usted, aquí los tiene todos. El compendio, creo que no falta ninguno. A la derecha del autocar, delitos económicos, saltándose la Constitución. Hombre, a lo mejor algún delito de esos de uso de información privilegiada, que seguro que también lo hay, ¿no? También. Hablabais de la sensación, que claro, esto es la sensación de inseguridad. En Cataluña ha crecido a máximos históricos, con un 32,4% de personas que dice haber sido víctima de un delito, estábamos hablando del año 2022. 32. Claro, pero esta inseguridad, sobre todo la sensación de inseguridad, hace mella en la sociedad. Es que, Jano, no, perdona. Y ahora dices lo que quieras. Gracias, muchas gracias. Te juro que acabo enseguida. Me fío de ti. Lo haces bien. Esto, lo que me refiero, lo comentábamos antes, o sea, la sociedad una sociedad sana es aquella en la que tú más o menos tienes cierta confianza, pues bien, con tus semejantes, con los que interactúas a diario, que son cientos de personas a las que te cruzas y no piensas, este me va a robar, lo que contaba Manu. Decir, este tío, ¿por qué me mira así? O sea, eso cada vez es más creciente, ya no solo en Cataluña, porque claro, todas estas noticias, todos estos datos, al final la gente consume y recibe esta información. Y hablaba, por ejemplo, del auge de las aplicaciones que se han creado, sobre todo especialmente para las mujeres, de dónde estoy, cuando llego a casa, aviso. O sea, se genera como una paranoia que eso acaba destrozando las sociedades sanas. Sí, ¿no? Totalmente. Hermene y ahora... Bueno, es una técnica, es técnica de control social, por una parte, es decir, si tú tienes, muchas veces también hay, dentro de los programas de ingeniería social, tú generas la inseguridad y luego te llega el mesianismo con la solución. Hay que tener muchísimo cuidado con eso porque muchas de las limitaciones de libertad se justifican en el miedo, es decir, no, vamos a hacer usted los toques de queda, no puede salir a una determinada hora, etcétera. Pero a mí me interesa sobre todo llamar la atención sobre algo, es decir, cuando te hacen la distinción entre delitos violentos y no violentos. No, mire usted, vamos a ver. O sea, aquí no hay grados. El que sufre un delito es como lo de la violencia de baja intensidad del País Vasco, cuando decían violencia de baja intensidad, salvo para el que la sufre, porque para ese es de mucha intensidad. O sea, a ti te roban la cartera o te roban el móvil y tú tienes lo que comentábamos antes de que empezáramos el programa, que dice, me he dejado el móvil, y ya te genera una ansiedad. Imagínate si te lo roban. Imagínate si te dejan sin tu documentación siendo un extranjero fuera del país. Imagínate que además, como decía Manuel, te dan 2 tortas. Es verdad que no te han matado. Oye, en Venezuela, en Caracas, te pueden haber disparado o haberte cortado con un machete la muñeca para llevarse el reloj. Aquí no te han matado. No, mire usted, pero es que esa violencia, y sobre todo lo que tú dices, es que genera... Vosotros sois muy jóvenes, cosa que os envidio. Pero en Madrid en los años 80, o sea, en la época de drogas dura y tal, la movida, o sea... Los famosos macarras, ¿no? Eso lo ha estudiado Iñaki Domínguez. Tiene un librazo. Tiene varios, ¿no? Sobre los macarras y tal. Pero es que era... O sea, yo me recuerdo... había zonas de Madrid que ahora vas como si fuera... Es decir, la zona de Justicia, la zona de Chueca. Es que no se te ocurría ir porque es que a determinadas horas aquello era territorio comanche, ¿no? En Salamanca, que era donde yo vivía, todo el centro histórico, es decir, yo de pequeñito fui antes a la Catedral de Burgos que la de Salamanca, porque nos llevaron en excursión. O sea, era una zona que yo tenía claro. De hecho, mi colegio hacía justo frontera. O sea, esto va a ser muy políticamente incorrecto lo que voy a decir. Dilo. Estás en libertad. Vale. O sea, uno de las paredes del colegio daba con el inicio ya de la zona, y cada vez que se nos colaba un balón al otro lado, ya sabíamos, por supuesto, que aquella zona era el balón perdido, porque era el barrio de los gitanos. Por eso digo que era un barrio ciertamente complicado. Había también prostitución, luego hubo efectivamente un momento determinado en los 80 en que eso incluso salió de ahí. Y entonces es verdad que en Salamanca, en vez de macarras, los llamábamos pidepelas, porque era ya el drogadicto de toda la vida que se te acercaba y que te decía, y ya prácticamente tenías localizados a los 3 que lo hacían, eran relativamente inofensivos, alguna vez alguno no lo era tanto, pero bueno, es verdad. O sea, es una situación de una España del pasado, efectivamente, que parecía que iba por allí. Yo, por ejemplo, en el parque no podía meterme en el césped, porque te metías en el césped del parque, te podías pinchar con una jeringuilla. Entonces, hasta muy mayor no me he atrevido. Ahora son los excrementos de perro, el peligro. Pero bueno, pero mucho mejor. Pero es mejor dentro de lo que cabe. O sea que
Además dan suerte, dice. Pero es lo que decías tú, o sea, hay toda un montón de cosas que damos por supuestas, también en la confianza. Y esto era lo último que iba a contar, relacionado con las carteras, ¿no? Hace unos años se hizo un experimento relacionado con las carteras que citabas tú. No eran robadas, sino carteras perdidas. Dejaban, como si fuera perdida, carteras dejaron en distintos lugares del mundo, en distintos países. Y luego dejaron 10 en cada país, en cada ciudad. Y luego comprobaron de esas 10 cuántas habían sido devueltas, porque la cartera incluía el nombre del poseedor. Bueno, pues prácticamente había una correlación absoluta entre país que funciona bien, país donde la economía va bien, tasas altísimas, 10, 9 de las carteras se devolvían. Países que no iban tan bien, entre ellos era España, se devolvían 5, 6, 4... Países que van muy mal, citabais Colombia, donde no se devolvía prácticamente ninguna. Vale, alguien puede decir, ya claro, pero es que como son pobres, pues están... Bueno, a ver, era una cantidad muy pequeña de dinero la que había y por lo tanto a nadie les acaba de pobre. Es más bien una situación en la cual se pone en marcha esto. Vivimos en una sociedad con confianza, donde si tú crees que te has olvidado el móvil en el taxi, sabes que el del taxi seguramente te lo va a devolver. Y no se lo va a quedar y ya das por supuestísimo que él o el que ha entrado después, que viene un móvil, ya le ha cambiado el código y todo. Eso es importantísimo para lo que tú decías al principio, Hermenegildo, para lo que entendemos como nuestra vida, levantarnos, acostarnos, eso, y en medio todo lo que hacemos, eso está totalmente marcado por estas cosas y desgraciadamente en España parecemos ingenuos o parecemos más bien manipulados por los que no quieren que pensemos en esto y lo estamos dejando perder. Hay otro indicador clave que es el indicador de la puntualidad. Sí. Cuando los servicios públicos empiezan a no ser puntuales, véase Cercanías, Óscar Puente, pues dices tú, coño, cuando ves esa imagen que se nos ha quedado a todos en la retina, de repente estás en Atocha y no ves que llega el tren, ves que llegan 300 pasajeros a pie entrando por la estación con sus maletas. Y dices, ¿esto es Burkina Faso o es España? Pues no, es España. Esto es un síntoma de decadencia y estamos en esa línea. Aquí ya no llega un Cercanías ni siquiera... Ya no es que llegue puntual, es que no llega. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices. ¿Por qué casualmente los grandes tótems de la mafia internacional tienen su base de operaciones en España? Porque aquí se detienen cantidad de mafiosos en la Costa del Sol, en Baleares, en Andalucía. ¿Por qué se vienen aquí? ¿Es casualidad? No, ¿verdad? Porque aquí las leyes son muy laxas con el criminal. Solo hay que ver a los que llaman rateros, pero que son ladrones. Ladrones. La impunidad con la que operan, que ya se dedican exclusivamente a eso. De hecho, hay mafias organizadas no solo de ocupas, sino de carteristas que, como bien comentaba Hermenegildo, que esto sabe mucho más que nosotros, porque es jurista y abogado, claro, al ser un robo sin violencia, pues es que ni siquiera llega a una pena. O sea, la pena es un hurto. Si no superas los 400 euros, es una falta. Pero luego puedes repetir constantemente y no pasa absolutamente nada. Pues bien, esa gente que trabajan para mafias se construyen auténticos imperios, mansiones en sus países de origen. Rumanía, fundamentalmente, Bulgaria, los países del este, Marruecos, etcétera. Entonces, aquí se roba con total impunidad. No les pasa absolutamente nada. Y encima no recuperas en ningún caso lo que te roban, etcétera. Sin embargo, y esto es lo trágico, que ya es el colmo de los colmos, sin embargo, que no se te ocurra alquilar tu piso como vivienda de alquiler turístico sin tener la licencia correspondiente, porque te puede caer una pena o una multa de 300.000 euros. Que no se te ocurra... presentar un día tarde el IVA. Presentar un día tarde el IVA porque te cruje Hacienda. Que no se te ocurra... Bueno, como te abra una inspección, más vale que reces a todos los santos, porque lo que te diga el inspector va a misa. Y además vas a ser culpable sin posibilidad de presunción de inocencia. Tienes que demostrar tú la inocencia. Es decir, resulta que en este país no solo se premia, se favorece y se indulta con leyes muy laxas o directamente sin pena a los delincuentes, a los criminales, a los ladrones, sino que a las familias honradas, a los ciudadanos honrados, a los trabajadores, los machacas e impuestos, les permites absoluta indefensión y encima, como cometan cosas, cualquier irregularidad que se desvíe de leyes absurdas, como el tema de la prohibición de viviendas turísticas y tantas otras cosas, resulta que te machacan. Es el mundo al revés. Pero, a los honrados los crujen y a los criminales los premian. Bueno, el mundo al revés en una sociedad civilizada. En una sociedad no civilizada es el mundo. Es decir, aprovecharse del débil y respetar al fuerte. Es volver hacia ahí, efectivamente.
Pero fíjate, hay un precedente, porque también tiene mucho que ver con las instituciones, ¿no? Nueva York, en los años del crack, era una ciudad inhabitable. Aquello era peligroso de verdad. Es decir, es verdad que lo que decíamos antes, que la violencia cuando la sufres, pues no te parezca que admite muchos grados, pero no es menos cierto que yo prefiero que me roben la cartera que me claven un cuchillo en la garganta, ¿no? Generalmente, obvio, si lo preguntas por ahí, ya verás como la generalidad, casi todo el mundo, incluso la izquierda, está de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, en Nueva York se produjo una circunstancia que se llama Rudolph Giuliani, que decidió aplicar una política que se llamaba tolerancia cero. Tolerancia cero significaba que un tío que pintarrajeaba una pared iba al trullo. Tolerancia cero significaba que una persona que orinaba en la calle lo detenían. Entonces, ¿qué consiguió? Pues consiguió algo muy importante, que fue que el PIB per cápita de la ciudad de Nueva York subiera, porque se convirtió en una ciudad atractiva para visitar y para hacer negocios. Es decir, al final... Sí, tienes ejemplos también. Singapur, que no era tanto por el tema de la delincuencia, pero sí por el tema de la limpieza, empezó a aplicar unas leyes súper severas, Lee Kuan Yew, y ahora es una... Bueno, menos el barrio indio. Vas al barrio indio y dices, esta gente... Con los chicles. Las leyes no. Con los chicles en Singapur. Los chicles, pero eso, ¿sabes por qué vino ¿No se podía eso? comer chicle? Está actualmente ¿Pero prohibido. se podía comer o no se No se puede comer. Si eres chicle, extranjero bacterias, puedes macho, ir a que una tú farmacia y tal, puedes- pero ¿sabes por qué lo hicieron? por- Porque como la de mayoría la son salud, chinos y la los salud, chinos ¿no? son como son, Sí. tiraron los chicles en cualquier parte y un día que en un metro se quedaron pegados y no se abrían las puertas. No me Los lo chinos creo. son como son. Son como son, sí. Y en A mí París hay una me pared donde los fascinan, turistas pero lo pegan las- reconozco. Mi país favorito es la India. Hay- Pero no la higiene de la India. Pero me fascina. digo, Hay está una claro. anécdota con respecto a Singapur. Un famoso inversor, Jim Rogers, que se hizo de oro acertando el ciclo de las materias primas, etcétera, dice que el sitio más seguro, si él tuviera que guardar algo de mucho valor, el sitio más seguro para guardarlo es en una taquilla del aeropuerto internacional de Singapur. Ni ningún banco, Ni Fort Knox, no ni pasa nada. No pasa nada. Claro, decías tú lo de las carteras. Lo de las carteras no es que dejes allí 10 carteras y te las devuelvan 10. Es que si te dejas una cartera, estoy convencido de que te algún ofrecen sitio te ofrecen 10. Y por las molestias, por haberla perdido, oye, que no te vuelva a pasar y te pagan. Bueno, eso es un país civilizado. Otro ejemplo. Ponías muy acertadamente, Hermenegildo, el caso de Nueva York. Tenemos un caso también en España. Un tal Jesús Gil, Ah, coño. cuando llegó a la alcaldía de Marbella, Marbella era, en los años 80, antes de que llegara a la alcaldía, era un desastre. O sea, allí había rateros por todos lados, había una alta delincuencia. Bueno, una de las cosas que hizo, no de forma especialmente ortodoxa, Sí, no, efectivamente, pero- no con un cumplimiento no, estricto de la de norma. la legalidad, no. No, pero- no le pondrán una estatua en las facultades de Derecho. no, y en la ONU mucho menos, la Comisión Vamos, de Derechos Humanos. de hecho, la Corporación Municipal de Jesús Gil, yo creo que todos terminaron pasando en algún momento. A disposición judicial. Por la... Incluso la oposición, la socialista que le hacía la oposición también. También, claro, porque era... Eso cuando lo vi yo creo ya que dije, Dios formaba mío. parte de la comedia, ¿no? O sea, yo creo que era todo dentro de... Era Ahora, una figurante, dijo, ¿no? bueno, ahora me toca a mí. Claro, Ahora me claro. toca a mí. Claro. Bueno, pero en materia de seguridad hay que reconocer, yo Sí, cambio. tengo un familiar que vivió allí y que vivió antes y después de Jesús Gil. Jesús Gil, ¿por qué ganaba por mayoría absolutísima? Pero absolutísima. Porque la gente que vivía allí sabía cuál era el problema de la delincuencia, que era criminal, era terrible durante unos años. Y cuando llegó Jesús Gil, no voy a decir cómo, pero lo que hizo fue limpiar la ciudad. Y la limpió de delincuencia. Hasta tal punto que tú podías dejar un Ferrari con las llaves puestas y el motor encendido y allí no pasaba nada. Bueno, es que la seguridad, una vez más, valoras muchas veces, o sea, empiezas a valorar las cosas cuando las dejas de tener, cuando las pierdes. La seguridad es una de esas cosas que valoras cuando dejas de tenerla. Vamos, que ha habido reacciones por esto que ha dicho Feijóo. De hecho, no nos hemos metido con Feijóo. No, y no. Todavía. O sea, no, está acertado, está acertado. efectivamente. Sí. Reacciones de los sospechosos habituales, Sí, Javi. Jan, efectivamente, ya no solo en las redes sociales que están ardiendo con esas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, le está cayendo a la del pulpo, le están llamando pues racista, xenófobo y un largo etcétera. Y como bien dice Jano, también los sospechosos habituales, es decir, campaña ya mediática contra Feijóo por estas declaraciones. Primero vamos a ver el tuit que ponía la cadena SER.
Héctor, adelante, este tuit que voy a citar. Feijóo asume el discurso, como no, xenófobo de Vox, abre comillas, pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios. Eran las declaraciones de Feijóo que hacía alusión la cadena SER, llamando a este discurso xenófobo. Y también el diario.es de Ignacio Escolar, que decía así en el titular de la noticia, Héctor, si lo podemos ver, Feijóo asume los postulados de la extrema derecha y pide el voto en Cataluña contra la inmigración ilegal. Como decía, ya comienza esta campaña mediática contra Feijóo por esas declaraciones. Sí, los presupuestos que vermen y luego tú, Miguel Ángel, te lo prometo. Te prometo que te voy a dar paso. Oye, ¿dónde reparten las consignas? Porque es que todos dicen lo mismo. No, ¿quién oye, esto sí que hay que reconocerle que los tíos van todos al unísono. Por eso te digo que ¿dónde los reparten? Debe pues ser Moncloa, un WhatsApp de Moncloa con todos. Por eso te digo que eso es en la red capilar que tiene de informadores. No, fíjate, más allá de la pura anécdota y volviendo a lo que yo creo que es muy importante ponerlo en el contexto de la campaña electoral, ¿no? Y yo creo que estas sobrereacciones absolutamente hipócritas frente a Feijóo, que tienen una pretensión de cálculo político, pueden tener un efecto péndulo. Es decir, no estábamos hablando de Giuliani, un país que se llama El Salvador. Total. O sea, bueno, es que tú ejemplo, pregúntale a cualquier salvadoreño de bien, no los que están metidos ahí en la cárcel, a cualquier salvadoreño de bien, de los que han tenido que emigrar jugándose la vida a Estados Unidos, ¿qué le parecen las políticas de Bukele? O cuando él decía, oye, si tanto los de los derechos humanos, si los quieren, yo se los entrego y se los llevan donde les da la gana, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que en elecciones recientes, no manipuladas, el apoyo que ha tenido Bukele no lo ha tenido nadie. Y ese es un discurso 84% en las últimas elecciones. Que es cuando a ti te están matando o te están violando. Sí, tus violando prioridades son llegar son y salvo a casa. Cambian. Claro. Es cuando a mí me hace gracia cuando habla la gente de lo del control de armas y te dice, es que hay que ver en Sudáfrica y tal. Digo, mira, es que si tú vivieras en Johannesburgo, tú entenderías por qué la gente lleva una pistola en la guantera de su coche. Sí, porque muchas veces ahí, lo que decía Manu también, ¿no? Que lo que se presume que el Estado va a garantizar no siempre es así. Miguel Ángel. Sí, no, yo es que venía muy a cuento de las consignas, porque las consignas, es que, analicémoslas, Feijóo está en contra de la inmigración ilegal, por lo tanto se apunta a la ultraderecha. Estar en contra de la ilegalidad es ser ultraderecha. Es un facha. Sí. ¿Es un facha? No, pero estar en contra de la ocupación es ser un facha. Este es el punto en el que estamos. No hay que estar a favor de la ilegalidad para ser defender los derechos humanos o derecho humanista. Pero es más porque lo asume ahora, justo en campaña, quizás por las encuestas que ven que Vox puede superar al PP y dice, fijo, ojo, que este discurso en Cataluña sí vende. Hombre, es verdad que ahí no me voy a eximir de meterme con Rajoy. Es que se lo llamo Rajoy. Es lo mismo. O sea, como Feijóo es Rajoy 2.0. Mira, hace 2 días en la COPE ha habido una filípica, o bueno, ya que hablamos de la COPE, una homilía, diciendo que qué horror Vox, qué horror Santiago Abascal, porque, de nuevo por lo mismo, porque había dicho que estaba en contra de la inmigración ilegal. Claro. Parece que hay que estar a medias, o de uno, no sé, una cosa muy rara. Bueno, que qué mal, porque había dicho que estaba en contra de la ocupación, porque había dicho que estaba en contra de la delincuencia, y que quien sea delincuente, que tiene que volver a su casa, a su país. Que esto era anticristiano completamente. Esto, tal cual, en la COPE hace 2 días. Ahora que Feijóo se apunta a esto, la COPE va a decir qué mal Feijóo, ultraderechista y tal. Bueno, pues, ¿qué nos dice esto sobre COPE? Y es que, lo siento, pero es otra de mis obsesiones. Has venido con ganas de darle un palo a la COPE. Está al servicio el mensaje de la verdad, del evangelio, de la decencia, entre otras cosas. O está al servicio del churras con meninas, como de churros con meninas. Bueno, yo creo que es clave porque el PP, así como que decía que estaba en el que no podía estar todo el día en el candelabro, ¿no? O sea, tienes muchas... No, bueno, sí, que yo creo que acaba con tu palo oportuno. No, que es oportuno esto. Es decir, igual que existe un PSOE State of Mind, del cual hablamos a menudo y tal, tenemos luego a esta especie de remedio raro, que es que el PP, por algún motivo, algunos consideran que tiene que ser defendido siempre, incluso cuando hace estos patentes cambios de opinión, simplemente porque ve que las encuestas le van mal. Bueno, te doy otro dato, que no es hace mucho, cuando votaron a favor de tramitar la legalización de 500.000 de inmigrantes ilegales. Bueno, pero a mí
sea, voto a mí favor. legalizar es decir, No, yo ahí estoy de acuerdo. O sea, yo no digo, echaría todo a lo un que inmigrante sea, por ser ilegal. esto tiene mucho pero, que ver. O sea, pero este brochazo de venga, medio millón. Desde una perspectiva liberal pura o anarcocapitalista, si quieres, es decir, lo descubrió Hernando de Soto en su momento, hablando del misterio del capital, cuando dice que todo lo que sea representación en títulos y lo que sea legalización de fuente de riqueza es magnífico. Es decir, ¿por qué? Si asume una realidad. Sí, sí. O sea, tú tienes 500.000... Pero sí, por eso te digo, si hay Es gente decir que se dedica a trabajar y no a pero- delinquir, yo no lo echaría pero, porque Jano, fuese ilegal. Jano, que el problema es pero la ya se puede ideología. legalizar a esa No, gente pero- por procedimientos normales. Claro, eso es lo que yo dejadme sé. un segundo, nada más. El problema está en hacer ideología de fenómenos que son muchas veces puramente de sentido común y económico. Totalmente, Es decir, sí. aquí llamar facha a alguien porque defienda la legalidad o llamar rojo a alguien porque defienda la libertad, pues me parece que es un dislate. A mí me preocupa, lo que decía al principio, me preocupa el pretexto de la seguridad para atentar contra la libertad, que ese es un clásico. Sí, es un clásico de nuestro Ese es un tiempo. clásico. Sí, sí. Creo el caos, después lo arreglo a base de limitar libertades. Y tenemos un precedente. Muy que es reciente. el encierro en las casas con una Gestapo de los balcones y con multas impuestas para alguien que quería únicamente pasear por la calle. Peor que la Gestapo, en cierto sentido. A la Gestapo al menos le pagaban. Los de los balcones lo hacían Bueno, voluntario. propio. Es que no hay nada lo hacían peor por- que Serían los colaboradores de la Stasi. O sea, aquí la Eso, Stasi, que son peor. la Stasi hubiera triunfado de una manera brutal. O se hubiera tenido voluntarios. Pero en el caso de la criminalidad, el problema es que la izquierda lo defiende, lo protege y lo alienta. Porque la ocupación en España era algo absolutamente marginal. El fenómeno de la ocupación es algo relativamente reciente, porque antes la ocupación, tal y como la conocemos tradicionalmente, Con la A se de limitaba- anarquista y tal, con el símbolo anarquista. Sí, se limitaba Sí. a grupos anarquistas que ocupaban edificios derruidos, Sí. absolutamente abandonados. Pero eso de que se te metiera alguien en tu casa, teniendo tu casa cerrada, o auténticos dramas, como hemos visto, de señoras mayores que estaban en el hospital y aprovecharon para meterse en su casa y cuando volvían del hospital no podían recuperarla. O la inquiocupación, que no es inquiocupación, es ocupación, que te metes a un inquilino, te paga el primer mes y te deja de pagar. Bueno, la izquierda ha avalado esa criminalidad, ha avalado esa delincuencia. Y el ser humano, como La has tenido de alcaldesa de Barcelona. Ada Colau es la gran alcaldesa de los ocupas. El ser humano se mueve a base de incentivos. Si tú proteges al delincuente, si incentivas la delincuencia, si Tendrás delinquir delincuencia. sale gratis, pues evidentemente se dispara. Como os comentaba antes, países de los que tienen mayores tasas de criminalidad o de homicidios, como puede ser Guatemala, etcétera. Cuando yo estuve allí y preguntaba a los expertos, decían, bueno, es que aquí la tasa de homicidios es muy alta porque matar sale gratis. Entonces, como cuando te roban, para no dejar testigos, te pegan un tiro y saben que existe un 99% de probabilidad de que no te cojan, claro. pues evidentemente matas, porque te beneficia. Ahora, cuando sucede lo contrario, como ha hecho Bukele en El Salvador, y sabes que te van a coger y te van a meter en la cárcel y va a ser una pena dura, una condena dura, caray, te lo piensas dos veces. Bueno, pues esa es la gran diferencia entre los países civilizados y los países no civilizados. Y en estos momentos, en España, estamos en una deriva de absoluta declive a nivel de civilización. Y solo un apunto con respecto a la inmigración. El problema no es la inmigración. Suiza tiene el 40% de la población suiza son inmigrantes. ¿Cuál es la diferencia entre la inmigración que va a Suiza y la inmigración que viene a España? Pues que Suiza, allí te acogen con los brazos abiertos. Pero ojo, con un contrato de trabajo en la mano. Como vayas allí a delinquir, a robar o a vivir del Estado, te vas a la calle en el minuto 1, te ponen en la frontera y te dicen adiós y aquí no vuelvas. En España no, en España entran de forma ilegal y luego delinquen o viven de pagas. Y se incentiva eso. Y por eso tenemos este tipo de inmigración en lugar de la inmigración sana, que aporta, etcétera, que puede suceder en Suiza, en Andorra y en tantos otros países. Vamos para cerrar. Ya saben que tenemos ese club de socios y hay una pregunta para Hermenegildo. Vosotros Vaya, también podéis participar. Vale. Tú, Manu, tienes una para Economía en Llamas. Y Miguel Ángel, como tú has estado tan ausente,
Ay, pero es Ya sabes que me gusta recriminar tu He estado en ausencia. Rumanía, que ahora me he enterado que es uno de los focos de la criminalidad. ¿no? Oye, a mí Bucarest me encantó. Ah, vale. Bucarest mola un montón. Bucarest Vamos a es una ciudad escuchar... maravillosa. Sí, a mí también me lo parece. Sí, súper bonita. Súper bonita. Y el parlamento que tiene esa Pero no cosa se prendió, gigantesca se que hizo quedó en Ceausescu. Y al lado están haciendo la catedral patriarcal más grande de la ortodoxia. Qué bueno. Sí, que es muy Sí, bonita. sí. Vamos con la pregunta a Hermenegildo. Vosotros también podéis, obviamente no es exclusiva, pero te la dirigen a ti, uno de nuestros socios. Hago la pregunta con nota de voz. Pregunta para Hermenegildo. ¿Qué posibilidad tenemos los contribuyentes desde un punto de vista legal de realizar algún acto de rebeldía democrática, estilo insumisión tributaria, que pudiera poner en jaque al gobierno? Incluso si aceptáramos las consecuencias legales que pudiera tener, ¿estaría justificado viendo el derroche de dinero público al que estamos asistiendo? Muchas gracias. Pues esta es la pregunta, Hermene. Adelante. Bueno, eso es una pregunta complicada y necesitaría mucho tiempo, pero voy a tratar de condensar. Como ha dicho, desde el punto de vista legal, eso nos limita bastante las actuaciones, porque si vamos a la historia, mira lo que hizo Gandhi en su momento con el impuesto que se aplicaba en la India, etcétera, etcétera. O sea que tienes, o el caso de las colonias de Estados Unidos, cuando se produjo el Boston Tea Party, que también tiene que ver, o lo que ocurrió en Cuba cuando empezaron los movimientos de independencia contra la metrópoli, también por razones tributarias, ¿no? Yo creo lo que se puede hacer es recurrir todas las decisiones que se consideren que no son ajustadas a derecho. De hecho, el Tribunal Supremo está tumbando, y lo hemos visto en el caso de los grandes contribuyentes del Xavi Alonso, etcétera, de un pobre señor al que le han machacado la vida, que se llama Aristrain, que le quisieron sacar 750 millones de euros, ha salido. Es decir, si hubiera una continuación donde hubiera responsabilidad personal, Del otro civil lado. y penal, del inspector de Hacienda, Claro. que está y hubiera, eso sí que empezaría a ser un elemento de presión suficiente utilizando las armas del derecho. Yo estoy diciendo, oiga, vamos a ver, aquí está muy bien, Vale. pero hay un principio de responsabilidad, que es el de el que hace daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado, Código Civil, y si ya entramos en un problema de dictar resoluciones injustas a sabiendas de que son injustas, eso se llama en el Código Penal prevaricación. Sí, como el código de Hammurabi, que muchas veces era si tú acusas a uno de asesinato y no lo puedes demostrar, venga usted aquí, que tenemos que hablar. Miguel Ángel y Manu, rápido para cerrar, si queréis aportar algo a esta pregunta. Bueno, a mí es que me desborda. ¿Se desborda? Si empezamos Era a hablar la de los pregunta, métodos ilegales, sí, pero los legales... Ya, los legales están más limitados. Manu. A mí me encanta la aportación que ha hecho Hermenegildo, la firmo punto por punto. Lo de la responsabilidad personal del funcionario sería muy importante. Luego, otra perversión, el invertir la carga a la prueba. Frente a Hacienda, la carga a Tú la eres prueba el culpable. está invertida. Sí. Tú eres tú el que tiene que demostrar tu inocencia. Y lo mismo sucede con la violencia de género, que también Sí. eres Sí, culpable porque solo vale lo que diga la mujer. Y un día de calabozo no te lo quita nadie, excepto si eres el hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Que entonces sales en 2 horas y media. Es así. Es verdad, el hijo del conde Pumpido, Bueno, es verdad. entonces, luego hay otra cosa. Eso sería fantástico y sería con métodos legales. Luego hay otra que yo soy muy favorable, que es la elusión fiscal. La ilusión fiscal no es lo mismo que la evasión. Que la evasión, Que la eso evasión sí, fiscal. eso sí, hay un Elusión matiz, fiscal. hay un Es matiz. un deber moral pagar los menos impuestos que se puedan, posibles. totalmente. Los menos impuestos posibles. Y hay mecanismos legales para hacerlo. Por lo tanto, solo una recomendación. Todos aquellos que todavía estáis haciendo la declaración de renta, no os fiéis del borrador de Hacienda, porque el borrador no contempla Ni del muchas teléfono de ayuda. deducciones. Ni del teléfono. Entonces, bueno. Tú imagínate que le preguntas, o sea, es como tú vas a un inspector de Hacienda y le preguntas, ¿tengo que pagar impuestos? Y te dice, bueno, pues ¿Qué imagínate. te va a decir? Sí. Bueno, hay Bien. otra, perdonad ya un apunte, hay otro elemento que es decir, vamos a ver, si estamos en un Estado de Derecho donde la Constitución consagra como uno de los principios el de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ¿cómo se compadece eso con un sistema donde se incentiva a unos funcionarios en función del dinero que se recauda? Los bonus de los inspectores, que los ingresan
con independencia de que luego la justicia les quite la razón. Pero el bonus ya lo ha cobrado. Eso Bueno, es terrible, porque es que yo te digo otra cosa ya por cerrar, perdonad. ¿Cuál es el porcentaje de gente que acude a los tribunales? Muy poco. Sobre Muy poco. todo cuando son cantidades... Pequeñas. Bueno, pequeñas. Sí, pequeñas según para quién. ¿no? Pequeñas Pero y no imagínate, pequeñas, cuando 2.000, tienes músculo 3.000 para euros. resistir. Dices, tengo que contratar un abogado. Claro. Resulta que tengo el principio de solvet repete. Es decir, Pagas, pago, pagas. tengo que pagar, no me beneficio de la reducción de la sanción, porque para eso están diciendo, si usted recurre, yo el 25% que le aplico se convierte en un 50%. Claro. Entonces, todo ese mecanismo está hecho, efectivamente, no a favor del contribuyente, que es el que soporta todo el peso del Estado, sino a favor de ese Estado leviatán, que es el que explota en la moderna esclavitud al contribuyente. Sí, además muchas veces también se aprovechan de los que no tienen ese músculo para aguantar todo este juego de tribunales. Pues despedimos ya saben que se pueden hacer socios para enviar preguntas a todos los que pasan por aquí. Manu, tienes una para Economía en Llamas para este sábado. Estupendo. Que lo sepas. La responderé y encantado. Pueden enviar a ese teléfono móvil que reciben. Yo voy a enviar, disimulando mi voz, una pregunta filosófica para mí mismo. Vale. Me parece bien. Te llegará Pero alguna, tienes que hacerte socio. Paciencia, paciencia. No te preocupes. Todo Te llega. tienes que hacer socio, Hermena. A ti te pasa el enlace y no te has hecho socio. No, solo, oye. solo Pedro Insua, de los que viene aquí, es el Eso, único eso. que se ha Dilo, hecho dilo, socio. Jano, dilo, efectivamente. Sí. Traté A de ver, hacerlo el otro día y y te tienes taza, voy y- a demostrar por qué no pude hacerlo. Vale, pues ahora lo vamos a Ahora hacer. te lo demuestro. Y tienes taza, ¿eh? Sin ningún tipo, esto no es como Hacienda, no te estoy No, presionando lo más porque mínimo, yo como puedes comprobar. Te voy Venga. a mostrar por qué tienes un elemento que no me permite hacerme socio. ¿En serio? De verdad. Bueno, pues ahora lo veremos. Mil gracias, Miguel Ángel, mil gracias, Manu, mil gracias, Hermene, mil gracias, Hasta Javi, mañana. mil gracias, Héctor, y por supuesto, mil gracias a todos ustedes por aguantarnos una noche más. Nosotros regresamos mañana aquí en Libertad, en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.